luego iba al sitio donde tenía que medir, medía, iba siguiendo, ¿no? Iba compensando la rotación de la Tierra. Impresionante. Pero bueno, y ahora tenemos otro astrónomo amateur, Francesc. Os envidio, ¿vale? Os envidio. De verdad que qué pena siento no tener ese amor que tenéis vosotros. Lo envidio, de verdad. Como me arrepiento de ser moreno, ¿no? Ojalá fuera rubio. Bueno, Francesc, venga, vamos contigo. Gracias, Javier. Gracias. Muy Ya buenas. eres. Sí, 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 adelante, comparte. Ya, a ver, Sí, pues venga, bueno, vamos a por aquí. intentar. Vamos muy bien. Bueno, vamos un poquito retrasados, pero vamos a ver si acabamos a las 10 con los 15-20 minutos de retraso perdonables. A ver, ¿se ve bien la Sí, presentación? Vale, ahí, perfecto. muy bien. Adelante. Pues vamos allá. Bueno, primero de todo, pues muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos los que estáis presentes aquí. Yo os voy a presentar pues esta interferencia y difracción con un láser y un cabello humano en bachillerato. Yo llevo ya 22 años siendo profesor de secundaria y bachillerato. Llevo 5 años exclusivamente en bachillerato enseñando matemáticas y física. Llevo muchos años también haciendo matemáticas en secundaria y también tecnología. Y básicamente una cosa que a mí siempre me ha gustado, aparte que mis alumnos saben que estoy estudiando física, yo soy ingeniero, pero ahora estoy estudiando física en la UNIR y se lo explico e intento siempre a veces aportar prácticas, experiencias e incluso batallitas personales para poder demostrar cosas que se han explicado en clase, no solamente de decirles, pues esto es así y punto, porque es así, lo pone el libro, sino intentar encontrar alguna evidencia, alguna experimentación y una experiencia que yo siempre he considerado que es muy potente es justamente el experimento de la doble rendija y siempre me he preguntado, a ver, ¿se podría reproducir este experimento en clase sobre todo por las consecuencias que tiene? ¿Qué pasa cuando un rayo de luz, algo tan simple como un rayo de luz pasa a través de una doble rendija? Pero experimentando un poquito, me di cuenta de que claro, las dimensiones de la rejilla a nivel de clase es algo imposible de construir. Haciendo los cálculos, pues necesitamos rendijas de la centésima de milímetro con una separación de un cuarto de milímetro. Construir esto en clase es imposible. También podríamos haberlo comprado por internet, pero la gracia es que lo pueden hacer ellos mismos para que vean que es algo que se puede tocar. Y empecé a investigar a ver si existía alguna alternativa. Y como no, internet pues tiene cosas muy interesantes. Y una de ellas encontré la opción de poner un cabello humano enfrente de un láser. Y aquí, antes de explicar exactamente qué es lo que pasa, me traslado a clase. Hay que decir que en segundo de bachillerato sí que se trabaja un poquito estos conceptos, pero el problema de que haya la selectividad, tenemos muy poco tiempo. Y en primero de bachillerato vamos un poquito más libres de tiempo, sin que nos sobre. Y intenté hacer este experimento pues con mis alumnos de primero de bachillerato. Y les dije, mira, vamos a hacer esto. Voy a poner un cabello enfrente de un láser, el láser verde, que utilizamos justamente los aficionados a la astronomía para señalar las estrellas. Láser normal y corriente comprado en Amazon, o sea que no es nada específico. Claro, después del prototipo visto, parece ridículo, pero les mostré este experimento, bueno, este diseño y les dije, ¿qué va a pasar cuando yo encienda el láser? ¿Qué vamos a ver? Y algunos me decían, pues, como en el apartado A y B que tenemos aquí en presentación, algunos me dijeron, bueno, se verán dos rayos, otros me dijeron, se verá uno, pero con una franja en medio. Vale, vamos a conectarlo. ¡Pum! Y aparece esto. Claro, la cara le ponen de qué está pasando, esto qué es, por qué aparecen no una, sino un montón de rayitas a un lado y al otro. Los dejó totalmente descolocados. Y aquí es el punto donde hablando claro, adolescentes de 16, 17 años que están por muchas otras cosas, ven algo que les sale completamente de sus esquemas y aquí tenemos la oportunidad de poder, pues, vamos a tirar del hilo, vamos a intentar explicar, pues, qué está pasando aquí y qué es exactamente de dónde viene todo esto. Y esto, básicamente, físicos y físicas que estamos aquí presentes, o futuros físicos y físicas, se explica por el principio de Babinet. Sin entrar en muy detalle en clase, estoy hablando ya directamente de la aplicación en clase, el principio de Babinet nos dice que un obstáculo y su abertura producen el mismo patrón con una diferencia del máximo, el máximo central.
hay que decir que la IA me ha generado unas imágenes no muy buenas, hay que ser realistas. Obtendríamos, el patrón de la derecha sí que sería bastante similar a lo que obtendríamos. En el patrón de la izquierda debería ser solamente líneas discontinuas sin un máximo central. ¿Por qué justamente en la imagen que os he mostrado en la diapositiva anterior sí se ve un máximo central? Pues justamente porque el láser es barato, es un láser sencillo, el haz es grueso, muy grueso comparado con el cabello humano y por lo tanto también pues mucha de la luz pasa directamente, pasando totalmente del cabello y sí que va en el haz central. Aquí si buscamos la teoría y vemos, uy, la teoría dice que no se tendría que ver un máximo central, ya, pero el láser es sencillito y por lo tanto sí que tenemos estos problemas. Podemos decir que no es un problema porque sí que se ve ese patrón y esta palabra patrón sí que se va a repetir en esta experiencia. A partir de aquí, pues vamos, sí, se pueden introducir estos conceptos que conocemos, que es la difracción, el principio de Huygens, la interferencia. Se puede hablar muy claramente de, claro, ¿por qué aparecen estas franjas? Pues vale, podemos hablar evidentemente de que es la difracción. A partir de aquí, las ondas, bueno, perdón, las ondas todavía no. La luz que pasa por los dos lados del cabello, pues generan otras señales antes de utilizar la palabra onda. Y luego se puede pues, intentar explicar que la luz pues, se comporta como una onda, es una onda. Y por lo tanto, estas ondas que tienen unos máximos y unos mínimos, ¿qué pasa cuando llegan las ondas igual, cuando llegan las ondas diferente? También se puede introducir por qué si en vez de un láser utilizamos el LED del móvil no pasa esto. Y podemos introducir el concepto de luz coherente, de luz monocromática, y son conceptos que nos ayudan a explicar exactamente pues qué estamos hablando. Una curiosidad es que a veces mis alumnos me hablaban de bolitas de luz. Me hizo mucha gracia el concepto de... Pero la luz no son como bolitas que salen de la lámpara. Y claro, no, no son bolitas. Incluso más adelante, cuando hablamos de los componentes de la materia y vemos que el electrón también se puede comportar como una onda, dicen, no, no, pero es una bolita. El electrón siempre nos han dibujado una bolita. Los protones, los electrones son bolitas. No, a ver, aquí la cosa sería, pero bueno, ellos mismos hacen estas preguntas que siempre podemos jugar con el, eso os lo voy a explicar luego. Y bueno, al final de curso siempre acabamos hablando de batallitas y cositas que no están en el temario, pero el simple hecho de que les haya llamado la atención, pues es interesante. Aquí os pongo, pues, imágenes de estas prácticas que hicimos. Evidentemente, yo les di una serie de patrones, les dije, mira, vamos a poner el láser con el cabello a 4 metros. Esta distancia se las di yo. El láser, como solo tenía uno de verde, pero tenía bastantes punteros de típicos de presentación, que no deja de ser también un láser rojo, lo que hice es por grupos, les di cada uno un puntero, un láser, y les dije en privado, pues mira, la longitud de onda es tal, pero no se lo digas a los demás grupos. Y así lo iba haciendo con todos un poquito, en plan de, tú guarda el secreto a ver cuál es el grupo que lo encuentra antes, y ya tienes un pique entre ellos. Se pican fácilmente. Y aquí, pues, este sería el montaje. Cintas métricas que tenemos en la escuela, los láseres que algunos lo tenemos en la escuela, otros son míos, y ellos mismos pues, utilizan su regla, su calculadora y el celo. Hay que decir que el celo, o mejor dicho, poner el cabello humano, el cabello que es suyo, les dije, vais a usar vuestros cabellos. Am, el hecho de poner el cabello enfrente del láser y que quede perfectamente centrado fue la parte más difícil del experimento. Aquí, evidentemente, les dije, ver, ¿veis? Aquí va a salir el ingeniero que lleváis dentro. Pero bueno, luego vamos a, a por la otra parte. Aquí tenéis, por ejemplo, también con el láser rojo, que claro, algunos ya se veían con otros grupos que los haces eran los patrones eran muy distintos en cuanto a la magnitud, que unos ocupaban mucho, otros ocupaban mucho menos, que las distancias variaban mucho. Evidentemente se lo comenté a los que tenían el láser rojo, que el suyo era de 650 nanómetros. Evidentemente también hay que introducir el concepto de nanómetro porque se comenta cuando se habla del sistema métrico decimal, pero no lo usan. No es una magnitud que uses mucho. Venga, 10 a la menos 9, ya está. No, no, vamos a hablar que es un nanómetro, que luego notación científica a la menos 7, bla, bla, bla. Bueno, en fin, que son conceptos que van bien para poder justamente trabajar con magnitudes que no suelen trabajar. Aquí, como podéis ver, estas chicas de la izquierda lo que hacían básicamente, cogían un papel, con celo lo pegaban a la pared y con un lápiz iban marcando la separación entre las distintas franjas y luego básicamente sacaban la media. Así de sencillo, un poco
sin entrar tampoco en detalle de la base matemática, evidentemente los grupos que, o incluso en algunos alumnos dentro de los grupos que les cuesta más entender la base matemática, se les puede dar directamente la fórmula que tenéis aquí en el apartado 3. Diámetro lambda por la L sería la distancia del láser a la pantalla y la media de las separaciones. Con otros sí que les puede intentar introducir algo más de trigonometría, que si la tangente, que si el seno. Un detalle que también me gusta comentar es que a nivel de secundaria y bachillerato les cuesta mucho el concepto de aproximación. Para ángulos pequeños, el seno y el ángulo valen lo mismo. No lo entienden, no entienden que el seno de un ángulo y el ángulo valgan lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo que hago a veces es, les pongo la gráfica del seno con el Desmos, se lo proyecto y hago mucho zoom, sin decirles nada. ¿Qué gráfica es esta? La función y igual a x. Luego reduces el zoom, pues no, os he engañado. Pues ves, en esta franja podemos utilizar, y más visual entienden que se pueden aproximar cosas, pero que este concepto cuesta muchísimo de entender en secundaria muchísimo, en bachillerato no tanto, pero también es un concepto que cuesta. Pero va bien justamente para poderlo trabajar. Y aquí tenéis pues una imagen, una foto que hice directamente de una de las hojas de mis alumnos. La media era 1,77 centímetros y realizando los cálculos ya veis que la notación científica no es correcta, pero para su cálculo es suficiente y correcto. En selectividad se aceptan esta forma de poner los valores y encontraban pues el grueso de un cabello pelirrojo de 120 micras que quedaría más o menos en la media del que sería entre 80 y 200, que sería la media de un cabello humano convencional. Luego, siguiente paso, vale, ahora ya sabéis el grueso del cabello, vamos a hacerlo distinto, cambiamos los láseres, encuéntrame la longitud de onda del otro láser. Es algo tan simple como cambiar la fórmula, aislar otro elemento de la fórmula, pero, y también veis aquí el montaje, no tan científico como el compañero anterior, una pinza de tender ropa, el láser encima de... Mira, me acabo de fijar ahora que es un rollo de papel higiénico. Lo que teníamos allí bueno, ingeniero, para poder pues realizar esta práctica y a partir de aquí ellos tenían que encontrar la longitud de onda del otro láser. Y aquí lo que les sorprendió mucho es, estamos midiendo nanómetros. Estamos midiendo cosas de 10 a la menos 7, 650 nanómetros, o sea, el hecho de que en su calculadora a algunos les salía 0,000, muchos ceros, muy pequeño esto, y les sorprendió mucho. Y realmente quedaron, a ver, vamos a revisar los cálculos, que esto es muy pequeño, es muy raro, no medimos estas cosas habitualmente y realmente les sorprendió muchísimo más esta parte que lo del cabello. Claro, luego si tenían tiempo lo del cabello, pues mira, tú que eres rubia, tú que eres morena, tú que tal, no sé qué. Algunos me pidieron un pelo de la barba y no te voy a dar un pelo de mi barba. Pero bueno, am, al final a algunos se lo di. Hay que decir que uno de los chavales que salía, que medía el láser, es mi sobrino. A ese sí que le dije, venga, te voy a dar un pelo de mi barba, pero a ver, no contengámonos. Y esto lo pudimos hacer, digamos, un par de días para todas las medidas y luego los di otro día para que pudieran pues, redactar el informe. También, evidentemente, explicar cómo se hace un informe, la introducción, procedimiento, material, bibliografía, que tengo mucha manía que me presenten bien la bibliografía, que luego siempre ponen simplemente HTTP y ya está. Y a partir de aquí, pues podemos sacar unas conclusiones para ir terminando, que básicamente el tema de poder, no exactamente el experimento de la doble rendija, pero sí las conclusiones potentes de esta experiencia de ver que la luz es una onda, que es una onda, que estás viendo una onda, que no son bolitas que salen es una onda. Y si no fuese una onda, no se produciría esto. Y a partir de aquí, evidentemente, los conceptos de difracción e interferencia que en segundo de bachillerato se trabajan, a menos un poquito, todo el tema de interferencias. Luego, como os decía, punto 2 que la luz es una onda, el concepto de la naturaleza ondulatoria de la luz. Y luego el hecho de poder medir micras y nanómetros, que es algo que no hacen habitualmente. Miden centímetros, miden metros, miden máximo milímetros, perdón, mínimo milímetros, pero llegar a estas magnitudes se sorprende muchísimo. Y como os comentaba, pues también elementos de óptica como la difracción, la interferencia.
Y también a partir de aquí, ellos mismos, sabiendo que tú sabes un poquito más, pues te piden más experiencias, te piden más prácticas, te piden otras cosas. Muy rápidamente, otros experimentos que hemos hecho en clase, les puse un sonido de 440 Hz en YouTube, buscas un La, 440 Hz, se lo puse en el televisor que tenemos en la clase, que es estéreo, y les dije, id dando vueltas por la clase. Hostia, aquí no se oye, aquí se oye más fuerte. ¿Y por qué se oye en unos sitios más fuerte y en otros? Vale, pues interferencias constructivas, interferencias destructivas, vamos a hablar de ello. Y aquí puedes darles directamente las fórmulas, pero el concepto ya lo tienen claro, que es o una o otra o ninguna de las dos. Luego también hicimos el experimento de con un láser apuntar a un CD. Ya, ahora es complicado porque es difícil de encontrar. Un CD, un DVD y ver que no se produce un reflejo, se producen varios. ¿Por qué se producen varios? Pues porque realmente el CD está funcionando como una red de difracción. ¿Y por qué el Blu-ray no produce estos reflejos? También es otro trabajo que se puede realizar. Y aunque es difícil, pero muchas veces intento pues, hacer estas experiencias. Hicimos también grabar con una cámara lenta. Había un muñequito de un Pikachu por una clase y mira, vamos a coger el Pikachu, vamos a coger una garrafa de agua, las vamos a tirar por la ventana. Y a cámara lenta se veía que caían a la vez. Eso les impactó muchísimo. Y son conceptos físicos que se pueden aplicar en clase de una forma rápida, de una forma amena, sobre todo para decir, ¿qué está pasando aquí? Y algunos sí que se quedan, evidentemente, que no saben qué pasa, y otros, puede ser, y te empiezan a soltar cosas, y a veces alguna chorrada, a veces alguien ha visto un vídeo de Santa Olalla o de Quantum Fracture y dice, está pasando esto. He ido bastante rápido, espero que os haya gustado la experiencia esta, y si alguien tiene ideas de experiencias que se puedan realizar en bachillerato, yo encantado de recibirlas, y mis alumnos seguro que estarán aún más contentos. Creo que esta es Muchas la gracias. única contribución que no necesita ninguna pregunta porque se entiende perfectamente, pero al mismo tiempo podemos estar horas y preguntándote cómo haces cosas, qué te dijeron los alumnos. Buah, me ha encantado. Bueno, estamos aquí en el chat, ya lo leerás, pues si puedes, alucinando, ¿eh? Me encanta, o sea, me ha enamorado. Tengo que Además, decir has tenido que un buen gusto, incluso la presentación con buen gusto del láser verde y la presentación en verde. Me encanta, es que estas cosas, perdona, estas florituras, iba a decir otra cosa, me encantan. Tengo que Estas, decir que mis alumnos saben, al saber que estoy estudiando física, también genera una cierta empatía. A veces les digo, a ver, no os quejéis por los exámenes, que yo tengo los míos, les digo las fechas, me preguntan por los exámenes cómo te ha ido, uy, lo llevo muy mal, lo llevo muy bien, ellos también ven que también lo estoy pasando mal cuando llegan los exámenes, y a veces incluso me dicen, bueno, tú los pasas mal, nosotros no nos vas a hacer pasar igual de mal, ¿no? Y bueno, vamos a arreglar algo. Pero incluso tengo que decir, lo siento, tenía que hacerlo, me regalaron esta camiseta. sí, sí, la he visto, la he visto, la he visto. Me encanta. Sí, 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 Tenía sí. que ponérmela. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta, Francesc. Ahora que has dicho lo de el año que viene ya sí que seré alumno de UNIR de otra cosa. Así que yo también tendré exámenes y todo eso. Venga, muchas gracias, Francesc. Me ha encantado. Un Bueno, placer. nos ha encantado a todos, ¿eh? Nos ha encantado a todos, todo. Venga, seguimos.